Angélica Rázuriz, ¿puede dar fe de que esta entrevista es voluntaria y que no está recibiendo presiones para dar declaraciones? Sí, absolutamente voluntario. Durante este último tiempo usted se desempeñó como DAEM. ¿Cómo fue su experiencia en ese departamento? Bueno, yo no solamente trabajé como DAEM, trabajé como jefa de recursos humanos y trabajé posteriormente como DAEM en base a las circunstancias de una renuncia del DAEM titular el año 2018. Y desde esa época, de diciembre del 2018 hasta el 31 de mayo del 2021, ejercí las labores de DAEM y sostenedora del Departamento de Educación. Eh, en esa época particularmente, más allá de la labor que me tocaba realizar, yo conocía mucho la dinámica de educación de la comuna de Loncoche. Llevo más de 10 años trabajando al servicio de la educación, específicamente de esta comuna. Y en ese sentido, desde que me tocó ejercer como DAEM, tratamos de ayudar, de aportar lo más que pudimos a los establecimientos educacionales, dadas las condiciones de poca dignidad que tenían al interior de los establecimientos, tanto rurales como urbanos, ¿cierto? No solamente los niños, sino que también la comunidad educativa en general, los profesores, los asistentes. Y nuestro foco estuvo puesto precisamente en entregarle dignidad y ayudas integrales a los establecimientos en general. Ese fue nuestro foco por lo menos. ¿Se siente orgullosa de su gestión como DAEM? Sí. Eh, Todo el mundo, desde que a mí me nombraron DAEM, criticó el hecho de que no siendo docente a mí no me correspondía ejercer ese rol, porque siempre estuvieron acostumbrados a que los directores de educación fueran docentes. La ley dice otra cosa, por tanto a mí se me permitió ejercer esta dirección y creo que desde todo lo que sabíamos, porque esto no fue solamente un trabajo mío, es el trabajo de todo un departamento de educación, de 15 establecimientos educacionales, en donde todos aportamos de una u otra forma para tener la educación que Loncoche tiene y que es reconocido a nivel sudamericano al día de hoy. Eso nadie lo puede desconocer. No lo digo yo, no lo dice los colegios, no lo dice el Departamento de Educación en general, lo dice la Universidad de Chile, la Universidad Diego Portales, en donde nos categorizaron junto con la comuna San Nicolás como ejemplos de la educación municipalizada por los índices de eficiencia interna que nos caracterizaban por ser las dos mejores comunas a nivel país, y fuimos también comparados con otros países a nivel latinoamericano, y de Chile nosotros como Loncoche fuimos los representantes eh, de nuestro país a nivel sudamericano. Más allá de estos reconocimientos que son estudios más fríos respecto de indicadores, yo creo que los papás, los profesores, los asistentes, nadie hoy día puede desconocer las nuevas condiciones en las que está la educación de la comuna. Cuando nosotros recorremos otros establecimientos particulares subvencionados y municipales, lo que vemos en la televisión del Instituto Nacional, en donde los niños tienen que estudiar en condiciones indignas, Loncoche no puede decir eso. Loncoche tiene una realidad muy diferente, en donde se respetan las leyes laborales de los profesores, en donde se respetan las leyes laborales de los asistentes, en donde las necesidades que expresan los directores al Departamento de Educación, por lo general, cuando se puede, son acogidas sin mayores inconvenientes, y se trata de hacer todo lo posible por atender esas necesidades. Así que en ese sentido yo me siento tremendamente orgullosa, no solamente de mi trabajo, porque yo puedo hablar por mí y decir que hice todo lo humanamente posible por brindar un trabajo de calidad, pero no solamente fui yo, sino que fue un grupo humano que aportó a todo esto. ¿Siente que se cometieron errores durante su gestión? Sin duda, sin duda se cometieron errores de manera no maliciosa, como se ha tratado de instalar.
Siempre cuando se administran 500 personas, cuando se administra un presupuesto de 7.500 millones de pesos, cuando dependemos de una administración que no entiende educación como es el sistema municipal, obviamente siempre hay errores que se cometen, faltas, pero siempre fueron subsanables. Yo no puedo decir de que la gestión estuvo exenta de errores, estuvo exenta de cometer ciertos hierros administrativos. Tampoco puedo ser tan soberbia de decir que nunca nada pasó. Pero siempre eso se expuso ante el Consejo Municipal, se expuso ante el alcalde, se le comentaba a los directores de los establecimientos educacionales para que todos en conjunto pudiéramos ir solucionando las cosas en las que tanto los colegios, la municipalidad o el departamento de educación se caía. Y siempre estuvo la voluntad de resolver todas esas situaciones y poder ir en beneficio del propósito que estaba instalado, de sacar las cosas adelante sin mayores inconvenientes. ¿Haría una evaluación positiva de su gestión? Sí, sí. ¿Cómo eran las relaciones humanas con sus otros pares? A ver, siempre yo creo que todas las personas tratamos de llevarnos bien dentro de las posibilidades, eh, habiendo diferentes caracteres al interior de una institución, ¿cierto? Se dan ciertas dificultades. Más allá de esas dificultades, no te puedo decir de que todo era color de rosas, pero siempre cuando teníamos alguna discusión con algún director, con alguna directora, tratábamos de sobrellevarlo, tratábamos de construir sobre esas diferencias. A veces las discusiones eran maratónicas, no te las puedo negar, pero siempre al final del día estábamos juntos, estábamos unidos y veíamos esos problemas como situaciones domésticas. En el último consejo municipal se emitieron declaraciones sobre su persona, haciendo alusión a una demanda por acoso laboral que usted habría efectuado y una posterior indemnización por 80 millones de pesos. ¿Sí? Eh, bueno, eh, lamentablemente lo que se expresó de manera maliciosa en el Consejo y de manera muy imprudente, esto es un juicio personal, fue que yo hice una denuncia por acoso laboral. Eso no es así. Yo hice una denuncia de acoso sexual en el contexto laboral. Entonces, lo que ellos hicieron el día martes fue partir esa demanda en dos y presentarlo como que yo estaba generando una denuncia por acoso laboral. Y eso no fue así. Y en ese sentido, ellos instalaron de que la señorita Errázuriz pidió 30 y tantos millones de pesos por este concepto, 30 y tantos millones de pesos por este otro concepto, 10 millones de pesos por daño moral. Entonces, en ese sentido, yo quiero clarificar dos cosas. El primero de ellos, que es una demanda por acoso sexual y laboral, que los montos no los determino yo, los determina mi situación laboral en el momento que se genera la demanda. Cuando uno instala o ingresa una denuncia a tribunales, una de las cosas que pide tribunales son las liquidaciones de sueldo anteriores. Y las liquidaciones de sueldo anteriores que existían de mi persona correspondían a mi sueldo de directora de educación. No es algo que yo haya inventado o que haya premeditado. Adicionalmente, quiero clarificar que esto no es una situación fraguada como se trató de instalar en ese consejo, porque ellos trataron de desviar la atención respecto de esta denuncia, mezclándolo con un aumento que yo misma me hubiese generado de sueldo. Eso en el sistema público no se puede dar, porque la relación de un trabajador con el empleador, yo soy Código del Trabajo, es bilateral. Eso significa
de que es mi empleador y el trabajador, en este caso yo, que convenimos una situación particular respecto de mi situación. Y después de eso, es un secretario municipal quien firma ese acto administrativo. O sea, ese documento es firmado por 3 personas, por el alcalde, por el secretario municipal y por el trabajador, que en este caso sería yo. Y se señala de que entre gallos y medianoche yo me aumenté el sueldo como si lo hubiese hecho a escondida. Y eso no fue así. Y adicionalmente, esta situación nunca se estimó que llegara a tribunales. Nunca, porque no solamente yo hice una denuncia por acoso, lo hizo una colega del Departamento de Educación que cuando yo era DAEM estaba bajo mi subordinación. Y desde ahí partió todo, porque hubo una colega en particular que hizo una denuncia a la misma persona que denuncié yo en el mes de abril. O sea, ni siquiera estaban dadas las elecciones, no sabíamos quién iba a ser alcalde, no teníamos mayor información al respecto. Y esa denuncia de acoso sexual se hizo el año pasado, pero esta niña lo hizo de manera verbal. Y con situaciones verbales nosotros no podemos hacer muchas cosas porque obviamente después la contraparte nos puede acusar a mí particularmente de injurias y calumnias. Y la joven vivió un episodio bastante complejo en el mes de abril que la hicieron denunciar. Yo quiero clarificar que particularmente yo hago una denuncia de acoso sexual y laboral que se perpetuó por 10 años. Por 10 años a mi persona, no a la otra colega. La otra colega padeció esta situación el año 2020 y parte de lo que ha corrido del año 2021. Y cuando yo tomo esta denuncia de la colega, la ingreso el mismo día, con carácter confidencial, a la Municipalidad de Loncoche para que el alcalde estuviera informado. Y obviamente ahí se empiezan a señalar o se empiezan a dilucidar ciertas cosas y estaba el temor instalado de que invalidaran o la otra persona pudiese perjudicar a esta joven porque la denuncia no tenía muchos detalles. Y en ese sentido, lo que yo hice en su oportunidad fue apoyar la denuncia de esta colega, porque lo que se señalaba era que la colega era muy joven, estaba recién ingresando al sistema, que nadie le iba a creer, que la iban a aplastar. Y en ese sentido, yo dije, bueno, yo soy directora de servicio, yo soy par de esta persona, y en ese sentido yo les expliqué a las personas con las cuales yo hablé la situación de la colega. Yo tengo 6 años de psicología, tengo postítulos, tengo diplomados, tengo magíster, y aún así esta situación me cagó la vida. Y lo que yo traté de instalar es que aun cuando yo tenía todas las herramientas profesionales para poder defenderme, estaba medicada desde el año pasado. Eso no es orquestar algo el último mes para perjudicar a un alcalde. Porque yo tuve que ser intervenida por un neurólogo. Estoy en psiquiatra. Estoy en intervención psicológica. Entonces, con lo que se dijo el día martes, por parte del señor alcalde, por parte del abogado, fue señalar de que nosotros estábamos fraguando esta situación para perjudicar a una persona. Ellos cometieron la imprudencia de hablar de nosotros, de dar nuestros nombres, aun cuando la situación en tribunales es pública y cualquier persona puede acceder a esta demanda. Pero si alguien quiere acceder, que se dé el trabajo de hacerlo, no de que mi empleador hoy día me exponga de una manera tan burda, de una manera tan violenta ante la opinión pública, faltando a la verdad, mezclando situaciones que no vienen al caso, porque están tratando de invalidar una situación. Nosotros hicimos una serie de pasos antes de denunciar. El día
10 de mayo o por ahí fue la fecha. Nosotros empezamos a pedir documentos porque eventualmente el alcalde ingresó esta denuncia a Contraloría. Y cuando yo empecé a preguntar por el documento, empecé a preguntar por el ingreso, porque el tiempo ya estaba pasando, ya había transcurrido casi un mes de nuestra denuncia, nadie tenía novedades de ese documento. Hasta que llegué a oficina de la secretaria municipal y ella me indica que el documento no aparecía por ninguna parte, que el documento no se había ingresado a Contraloría, y yo pedí informes por escrito. Y en ese momento la secretaria municipal, esto fue en junio, el 10 de junio, se entera de que una de las personas denunciantes era yo, y ella me señala de que la situación era grave y que constituía delito, y que si yo no lo denunciaba tenía que denunciarlo ella a tribunales. Insisto, no es una denuncia por acoso laboral, es una denuncia por acoso sexual y laboral. Los montos en tribunales no los determino yo, son determinados por mi situación contractual del momento. Usted habla de una demanda de acoso sexual y posterior acoso laboral. ¿Qué persona era el victimario de estas acciones? Era un directivo de la municipalidad, pero no voy a dar nombres porque no corresponde. También cometieron esa imprudencia en el Consejo Municipal y nadie levantó la voz y nadie detuvo esa situación. Porque nunca olvidemos que aquí en Chile una persona no es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Lamentablemente, esa persona es culpable en mi cabeza y en mi corazón. Pero hasta que un juez no determine lo contrario, es injusto que se den los nombres de las personas que eventualmente fueron víctimas y de la persona que eventualmente ejerció este acoso. ¿Por cuánto tiempo se efectuó este acoso? De mí particularmente, alrededor de 10 años. 10 años. Y la persona que es su colega, ¿cuánto tiempo usted tiene noción de que ocurre este tipo de actos? Desde el año 2020. ¿Esa conducta es propia del sujeto, del victimario, o es una conducta habitual en la municipalidad? Bueno, tanto al alcalde anterior como al administrador de esta gestión, que tuve la posibilidad de tener una reunión con él, yo le señalé de que lamentablemente en la municipalidad existe una cultura del acoso totalmente normalizada. Y la gente, tanto los hombres y las mujeres, lo normalizan, lo aguantan, lo encuentran chistoso y lo dejan pasar. El tema es que lo que ocurrió con la joven de la UDEL, que no desconozco su nombre, eso no debió haber pasado. Y la gente se pregunta por qué nunca nadie hizo nada. La niña tuvo una denostación tremenda públicamente por haberse atrevido a denunciar. Mi neuróloga, mi psiquiatra, la psicóloga y quien me pregunte de esta situación me dicen: ¿por qué no denunciaste antes? ¿Por qué esperaste tanto? Porque precisamente iba a pasar lo que está pasando ahora. El tema es que yo nunca esperé, por eso es que yo estoy particularmente muy afectada con la situación, nunca esperé que este tema se fuese a abordar de manera tan morbosa, torcida, violenta y agresiva de parte del alcalde, de parte del Consejo Municipal, que no levantó la voz cuando se empezó a hablar de nosotros, que no hizo ninguna pregunta respecto si los hechos eran verídicos o nadie de los que estaba ahí se atrevió a detener lo que ahí estaba pasando, porque se publicitó mi situación particular en un telón, y como los consejos ahora son públicos, se proyectaban los documentos en las imágenes y solamente se recalcaba en rojo
los montos que eventualmente la Angélica Rasuri estaba cobrando por este acoso laboral. Porque lo que ellos hicieron fue partir la demanda en dos. Como que yo hubiese fraguado toda esta situación en menos de 2 semanas. Eso es lo que a mí me pareció muy violento. ¿Usted podría describir un hecho que dé luz de que usted fue víctima de un acoso sexual y posterior acoso laboral por parte del victimario? Eso particularmente no te lo voy a describir. Porque yo no puedo desconocer de que lamentablemente esta situación que estamos haciendo ahora va a ser pública y la va a ver mi familia, en específico mi mamá. Y yo creo que ya hemos padecido suficiente como para instalar más morbo respecto de una situación tan delicada y tan compleja que para el resto de la gente puede significar muy noticioso, candente, si lo queremos decir de alguna manera, pero para quien lo está padeciendo como familia es un dolor, es un sufrimiento constante. Así que detalles no te voy a dar. ¿Cuántas personas eran conscientes del acoso sexual que usted recibía por parte de este funcionario municipal? La mayoría de mis colegas. En el departamento de educación, la mayoría en la municipalidad. Todo el mundo era consciente de lo que eventualmente a mí particularmente me pasaba con esta persona. Pero lamentablemente no podían hacer mucho por mí porque obviamente si hacían algo, si declaraban algo o si levantaban alguna situación, eran ellos los que iban a ser desvinculados. Muchas veces trataron de ayudarme, trataron de protegerme, de permanecer conmigo en la oficina o de acompañarme cuando yo me exponía ante esta persona, pero más allá de eso, lamentablemente no podían hacer mucho porque mi relación era directa laboralmente con él. Y muchos de nuestros procesos en educación, la mayoría de ellos, dependían de él como directivo. ¿Los actos que realizó esta persona perjudicaron en algún momento su labor como DAEM? ¿Trajeron consecuencias en su trabajo? ¿Irrumpían en su habitualidad? Sí, constantemente. A veces, aunque él no se diera cuenta, cuando me llamaba una y otra vez y yo no contestaba el teléfono, me buscaba a través de la secretaria, me buscaba a través de otra persona. A veces nosotros el año pasado, en tiempos de pandemia, todo el mundo era testigo. Yo estaba a 3 pantallas en reunión con la seremía, en reunión con un colegio, en reunión con la superintendencia, y recibir llamadas constantes al ir a su oficina y preguntar qué pasaba y que él me hiciera observación respecto de lo bien o no tan bien que me veía con un pantalón, o que le gustaba o no mi zapatilla, o que le gustaba o no el maquillaje que yo andaba trayendo, o que había cambiado de perfume. Eso obviamente perjudicaba todo mi estado de ánimo. La mayor parte de los fines de mes, cuando había que pagar, yo o terminaba medicada o terminaba en urgencia con inyección a la vena, porque se condicionaba que si yo no iba a sacar la firma de los decretos de pago, cosa que yo no debo hacer, y revisar cada cosa de los funcionarios, no se firmaba. Eso me exponía obligatoriamente a estar mucho tiempo o exponiéndome ante este personaje en particular. Y en ese sentido, cuando yo retornaba a la oficina, no sé, algunas colegas me veían tendida en la alfombra, porque yo llegaba absolutamente descompuesta. Yo creo que él no se percataba de la animadversión que él generaba respecto a su actitud. Yo creo que él sentía de que nosotros nos sentíamos halagadas o acogidas, no sé cómo llamarlo, pero yo creo que él, no sé,
insistía tanto en esta situación que yo creo que no lo veía como algo malo. Eh, Cosa que es absolutamente desequilibrado. Pero en ese sentido yo creo que él no se daba cuenta de la descomposición que a nosotros nos generaba. Yo cuando fui testigo de la otra situación, de la otra joven, tenía que mandarla para la casa porque la niña se descontrolaba y no podía parar de llorar en la oficina. Entonces, lo único que yo atinaba o ella atinaba era salir de las dependencias del DAEM e irse a la Casa Blanca a llorar al baño. Y cuando la situación se salía de control, ella tenía que irse para la casa. Entonces, yo creo que él jamás se percató del daño, de la molestia, de la animadversión que a nosotros nos generó toda esta situación. Porque como te digo, esto es parte de lo que es habitual en la municipalidad y no solamente de parte de él. O sea, usted se refiere que no solamente su victimario realiza este tipo de conducta, sino que más personal municipal tiene este tipo de comportamiento hacia sus pares o otras Sí, y personas está que trabajan totalmente ahí, ¿no? normalizado en la municipalidad. Hay muchos casos que se pusieron debajo de la alfombra y la gente se fue. ¿Usted como mujer considera que el municipio es un lugar seguro para trabajar? Para mí nunca lo fue. Nunca lo fue. Eh, pero yo siempre tuve un carácter, o yo consideraba que tenía un carácter para poder defenderme, para poder ponerle un paralelo. El tema es que cuando esto es constante, reiterativo y permanente en el tiempo, obviamente hay un desgaste emocional, un desgaste físico eh, que ya te altera y en ese sentido, lamentablemente, yo al tener un cargo de jefatura se me vulneró de esta manera y yo no puedo imaginar lo que le pueda pasar a alguien con menos rango laboral, porque yo por lo menos tenía la posibilidad de descargarme verbalmente, de decirle las cosas en la cara, de decirle lo que me molestaba y poder a veces hasta gritarle, pero ¿y un administrativo? ¿Y una secretaria? ¿Habrá tenido el mismo carácter para poder defenderse? No lo sé. Por lo menos de lo que yo vi, nuestro contexto laboral en general en la municipalidad no es para nada seguro. ¿Usted está al tanto de cómo el municipio se tomó su demanda? Bueno, yo sabía de que lo habían acogido con bastante empatía en un comienzo. Todo esto lo estaba viendo mi abogado porque la psiquiatra determinó que por mi sintomatología yo debía estar fuera del trabajo. Y en un momento en julio, esto fue la primera semana de julio, se me informó de que el abogado de la municipalidad, quien habla por el alcalde en esta oportunidad, eh, habían acogido el tema de la tutela, no querían ir a tribunales atendiendo a la veracidad de lo que ellos estaban leyendo en la demanda. Y estaban en condiciones de pasar por consejo, pero se condicionó una negociación. El hecho de que yo accediera a ser desvinculada por necesidad de la empresa. Cosa que en esa oportunidad me pareció como un poco impactante porque si bien el nuevo empleador tiene el absoluto derecho de contratar a quien quiera y de desvincular, obviamente respetando el derecho de los trabajadores, a quien quiera, eventualmente yo salía bastante cara en cuanto a una indemnización, pero ellos no quisieron que se generara un mutuo acuerdo ni nada porque al parecer se quería dejar instalado una desvinculación por necesidad de la empresa, figurando que el alcalde me había sacado de la municipalidad.
yo hasta ese momento sabía que se estaba negociando y al parecer esa situación está detenida por todo lo que yo he ido escuchando desde la semana pasada a la fecha. Para ser más prácticos, a usted la querían despedir, ¿no? Sí, eso fue lo que se instaló. Obviamente el alcalde está en su derecho. Al principio era, siento yo que de buena fe, pero al día de hoy, entre todos los funcionarios que existen, entre todos los departamentos que existen, el único en donde se ha puesto el foco es en el departamento de educación, en las irregularidades enormes que hay en el departamento de educación, de la única funcionaria que se ha pedido expediente completo de toda la municipalidad he sido yo y hay que sumar 2 más 2 como para ir viendo de que lo que quieren establecer es de que algo irregular hay. Y está bien, o sea, pueden averiguar, pueden sacarme sin derecho a indemnización, pero lo que yo pediría es que no lo hagan de manera tan maliciosa, porque no solamente quieren desvincularme, sino que quieren desvincularme con escándalo. Y eso creo que no se hace. Para finalizar, ¿quién la motivó a dar estas declaraciones? Eh, bueno, particularmente lo que ocurrió el día martes en el Consejo, que me pareció, insisto, violento, vergonzoso. Eh, eh, También porque es injusto lo que ocurrió con la niña de la UDEL, Luz, creo que es el nombre de la niña, que no hubo ninguna reparación por parte de la municipalidad. Solamente lo que ella consiguió fue enfermarse, fue tener el rechazo de sus pares, comentarios malintencionados. Y en ese sentido, nosotros o yo no puedo desconocer que esto es algo normalizado, que se da más de lo que nosotros quisiéramos o más de lo que el común de la gente cree en el servicio público. Y en ese sentido, yo le doy gracias siempre, porque la joven se siente a veces muy mal, la que hizo esta denuncia cuando me lo derivó a mí, y yo cada vez que tengo la oportunidad le doy las gracias, porque ella es mucho más joven que yo. Ella está iniciándose en el servicio y tuvo la valentía de hacer algo que yo no hice por 10 años. Y si a mí no me hubiesen señalado de que probablemente no le iban a creer o que iba a ser muy difícil que un juez avalara lo que ella estaba diciendo, quizás yo nunca me hubiese atrevido a denunciar. Por eso es que, más allá de lo que diga el empleador o de lo que diga la municipalidad o de lo que establezca un juez, porque uno nunca sabe lo que aquí puede pasar, yo estoy tremendamente orgullosa de que mi colega haya denunciado, de haberme atrevido a denunciar, porque cuántas personas, cuántas mujeres que vivieron lo mismo que nosotros se fueron sin hablar o tuvieron que acceder a ciertas cosas sin poder decirle nada a nadie. Y en ese sentido, yo tengo la conciencia tranquila de que hice lo correcto, porque esto va a pasar, ha sido muy doloroso, pero es un momento de la vida que es duro, pero yo estoy segura que con los años esto yo lo voy a recordar y voy a decirle a mi hijo, tu mamá se atrevió a hacer algo que era muy doloroso en una comuna que es muy compleja, en donde lamentablemente nuestras funciones y nuestros cargos son muy visibles, y lo más probable es que cuando yo vaya al supermercado o camine por la calle me apunten y me digan, oh, la que denunció. Pero yo quiero caminar con la cabeza en alto y decir
que yo traté de hacer algo para que esta situación, particularmente en la municipalidad, se detenga. Porque nada garantiza que si las nuevas autoridades no se movilizan, esto no va a continuar. Eso. Y yo no me arrepiento de haber denunciado, aun cuando están tratando de torcer esta situación. Angélica Errázuriz, muchas gracias. Gracias a ustedes.